Boas noites. As 7 da tarde están dando. Próximo ano. Pero queremos despedir primeiro con música, con luz, con canciones. Queremos despedir con dúas cancións que, xogando con as luces do árbol máis fermoso deste planeta, que é o árbol de Navidade de Vigo, nos acompañaron durante xa algúns anos. Iniciamos a música e iniciamos a sesión de música e luz. Adiante.
reconocer la magia de la música, la magia de las luces, que se combinan con la magia de la Navidad. Nosotros quisimos tener en Vigo una Navidad para despertar la ilusión de una Navidad 1000% COVID. Recordar que hace no muchos días hacíamos el encendido con los que estáis y las que estáis aquí. En esta calle en la que podría haber miles y miles de personas, pues estamos escasamente 80. Y esta es nuestra forma de lanzar el mensaje de la seguridad COVID, de la protección, de la prudencia. Pero la luz de nuevo. En momento de crisis, de pandemia y con seguridad, la luz inundó la ciudad, inundó Vigo. La luz simbólicamente desde aquí inundó todo este planeta. Porque cuando este árbol se enciende, la Navidad empieza. Y cada vez lo hacemos con más ilusión. Yo quiero agradecer a todos los que, trabajando, y a todas las que, cooperando y trabajando, hicimos posible que la magia saltara desde Vigo a todas partes. Y desde esta ciudad queremos seguir saludando a todas las ciudades del mundo. Y queremos volver a dar un abrazo emocionado a los familiares de las personas que fallecieron víctimas del COVID, en Vigo, en Galicia, en España, en todo este planeta. Y queremos decirle a todos los que padecieron la enfermedad que también los queremos y tanto. Y nos queda seguramente poco tiempo, porque la vacuna ya está aquí. Pero es tiempo de precaución y de prudencia más que antes. Si hasta ahora la recomendábamos y hablábamos de prudencia, de precaución, ahora muchísimo más, porque ahora se ve el horizonte. Ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos que están las vacunas, ya sabemos que le vamos a ganar al virus, y se trata de tener el menor dolor posible desde aquí hasta que nos libremos de ello. Y quiero enviar también un abrazo y nuestro apoyo a los que más sufrieron la consecuencia económica de la crisis sanitaria. A la hostelería, al pequeño y mediano comercio, a las pymes, a los autónomos, a los que vieron de repente que en su vida entraba una pandemia sanitaria y una enorme crisis económica. Y desde aquí queremos saludaros. Estáis sentados algunos con nosotros, representando a estos sectores tan vulnerables y tan dañados por la crisis. Y desde aquí volveremos a decir que es imprescindible que sean indemnizados, porque si se cierra una actividad se le tiene que indemnizar, porque no puede pagar en términos económicos el coste solamente una parte de la sociedad. Y a todos los demás y a todas las demás que cooperasteis tanto y que hoy representáis vosotras y vosotros, pues nuestro abrazo emocionado. Y ahora, cuando apaguemos estas luces, iniciaremos una andadura hacia la próxima Navidad. Y deseamos fervientemente que la próxima Navidad ya sea sin mascarillas y en una nueva situación. Que con las vacunas ya hayamos derrotado al virus. Y ese es nuestro principal deseo. Acabar con el virus y que las siguientes Navidades y en el mes de noviembre, cuando le demos a este botón, estemos ya miles y miles de personas aquí presentes. Ya podamos estar juntos. Y ese es nuestro principal deseo. Porque si derrotamos al virus, en las siguientes Navidades, Vigo será ese lugar de atracción tan importante que queremos que sea. Y con toda la seguridad. Y ese tiene que ser nuestro ánimo en la sanidad y en la lucha contra la pandemia y nuestro ánimo en la reactivación de la economía. Y os tengo que decir que el momento de apagar las luces es un momento no exento de tristeza, porque parece que algo se acaba. Y es cierto, sentimos una cierta tristeza y sabemos que mañana, cuando las niñas y los niños salgan por las tardes, por la tarde-noche y paseen por la ciudad, la van a ver distinta.
Y le preguntarán, os preguntarán a los papás y a las mamás qué pasa con las luces. Pues le tenéis que decir que enseguida llegará la siguiente Navidad. Y que enseguida será noviembre. Y que enseguida volveremos a estar. Y enseguida será el momento en el que Vigo vuelva otra vez a mostrar sus luces, su Navidad, la ilusión y la querencia a esas fiestas tan importantes a todo el mundo. Y este es el momento de decirnos, nos vemos enseguida. De todos modos, los que estamos aquí, seguiremos viéndonos tantos días, seguiremos trabajando juntos, seguiremos haciendo juntos esta ciudad, que es Navidad, que es luces, pero que también es modernidad, también es economía, también es solidaridad, también es deporte, también es cultura, que ocupa tantos y tantos espacios. Y en ello continuaremos. Bueno, pues con tristeza le diremos adiós a esta Navidad y a estas luces. Y lo haremos, tenientes alcaldes, presidente de la Diputación, delegado de Zona Franca, amigas y amigos, lo haremos con nuestra cuenta atrás, de 10 a 0. Empezaremos en castellano hasta 5. No 5, continuaremos en galego, voltarei esta roda vermella y as luces apagarán, primeiro aquí donde estamos y después en uno por uno los barrios, las zonas, las calles de toda la ciudad. Y enseguida será el momento de volverle a tocar para que se vuelvan a encender, porque pronto volverá a ser Navidad en Vigo. Y empezamos la cuesta atrás, si os parece. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se resiste. Se resistió, qué pena que no quedara encendido. ¡Viva Vigo!